Bienvenidos nuevamente a tu canal Sin Frontera. Dios les bendiga. Quien les habla, su servidor Carlos Finón, deseándoles gozo, paz, salud, bienestar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y siempre recordando que Jesucristo viene pronto y que debemos buscar de su presencia y estar preparados para ir al encuentro con Él. Es importante que cada día nosotros conozcamos la palabra de Dios y conozcamos más a nuestro Señor. Y hoy, dentro de esa búsqueda a través de la revelación de la palabra, vamos a estar hablando, y el tema que vamos a compartir hoy lo he titulado Dios tiene sentimiento. Te pedimos que te suscribas a tu canal Sin Frontera, que nos des un like, toca la campanita para que cada vez que publiquemos un video, YouTube te notifique. Si tienes algún comentario que hacer, puedes hacerlo. Para nosotros son muy valiosos tus comentarios. Y alguna pregunta, puedes hacérnosla. Queremos darte respuesta en el nombre de Jesús. Vamos al video. He oído a muchas personas decir, Dios no existe. Y si existe, entonces nos creó y nos dejó abandonados. Porque vemos que Dios no se duele de nuestro dolor, de nuestro sufrimiento. Y eso no es verdad. Dios nos ha demostrado que Él tiene sentimientos y ama y cuida y protege toda su creación y muy especialmente al hombre. Juan 3:16 nos habla del amor de Dios por toda la humanidad. Leamos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No hay expresión de amor más grande que la que Dios ha hecho por toda la humanidad al entregar a su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Dios, viendo al hombre en la condición de pecado, caído, Dios envió a Jesucristo como el sustituto, como el Salvador del mundo. Y Cristo llevó en sí mismo todas las consecuencias de nuestro pecado. Llevó todas las maldades, todas nuestras enfermedades. Todo lo llevó Cristo para que nosotros podamos ser libres y así poder tener una vida sana y la vida eterna. Dios muestra su amor de una manera sin precedente alguno. Por eso el apóstol Juan dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. No hay nadie que pueda amar como ama a Dios. Y eso nos habla de que Dios sí tiene sentimiento. El amor es la totalidad de un carácter definido, equilibrado, firme y sano. Dios es amor. En primera de Juan 4, 7 y 8 nos dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios nos ama entrañablemente. De eso no tenemos duda los que realmente hemos conocido ese amor a través de Jesucristo. Los que hemos abierto nuestro corazón para recibir el regalo de Dios, el don de Dios que es Jesucristo. A Dios le duele la condición del hombre, pero ya Dios hizo todo lo que tenía que hacer. Ahora somos nosotros los que tenemos que tomar la decisión. Porque Cristo murió para que nosotros a través de Él podamos tener la salvación y la vida eterna. Dios pagó el precio y entregó a su Hijo en rescate por nosotros. Pero a nosotros nos toca recibir la vida eterna cuando recibimos a Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Dios se alegra cuando nosotros nos alegramos. Se entristece cuando nosotros estamos pasando por momentos o circunstancias adversas, difíciles, y Él está allí con la mano extendida para ayudarnos,
Pero depende de nosotros que también levantemos nuestras manos para tomar la de Dios, que nos las está entregando de una manera amigable y de una manera amorosa, para sacarnos del hoyo, de la perdición, del pecado, de la maldad. Pero muchas veces nosotros rehusamos ese amor, esa ayuda que Dios nos está dando. Dios tiene sentimientos y Dios se alegra con las cosas que a nosotros nos benefician. Y Él siempre ha estado dispuesto para beneficiarnos, para bendecirnos. Pero nos llama a que oigamos atentamente la voz de Jehová Dios para poner por obra toda su palabra que nos ha enseñado, y entonces las bendiciones nos seguirán y nos alcanzarán. Dios es bueno, es maravilloso. Pero Dios no es sentimentalista. Y esa es la diferencia entre tener sentimientos y ser sentimentalista. Ya eso es otra cosa. Sentimentalismo es literalmente apelación a los sentimientos y emociones, o sea, manipulación. Cuando nosotros apelamos a los sentimientos de las personas, a sus emociones, para manipularlos. Dios no manipula a nadie, ni tampoco es manipulado por los sentimientos ni las emociones de las personas. Vemos a través de la palabra el ejemplo, cómo los políticos en su discurso envuelven a las personas, o los vendedores que le hacen comprar algo que la persona no necesita. El término sentimentalismo se usa en dos sentidos: blandura excesiva respecto a las emociones, especialmente un esfuerzo consciente para inducir emocionalmente al lector o al espectador para que las disfrute. O sea, cuando yo tengo la habilidad de poder mover las emociones de las otras personas, de poder mover sus sentimientos, entonces yo los puedo inducir para que hagan algo que a veces ni las personas quieren. Dios no hace eso. Dios nos pone delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y Dios nos dice: escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Pero es nuestra decisión. Ejemplo, Dios le dijo a Adán y a Eva que no debían comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comieran morirían. Viene Satanás, la serpiente antigua, y los manipula, diciéndoles que no morirán, sino que serían como dioses, conociendo el bien y el mal. De manera que él manipuló y tergiversó lo que Dios había dicho, y llevando a través de sus emociones a desear y comer del fruto prohibido por Dios. Hoy en día Satanás manipula de muchas maneras las emociones de los cristianos, y los que no están verdaderamente firmes en su vida espiritual con Dios son arrastrados por Satanás al pecado, como lo fue Eva y Adán. Muchos dicen: Dios es bueno, y claro que lo es, pero Dios no lo vamos a poder engañar ni manipular. Como dice Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. De manera que no podemos manipular a Dios. Dios no manipula a nadie. Dios no juega con los sentimientos, Dios no juega con las emociones de nadie. Dios enseña su palabra, nos revela su palabra y espera que nosotros tomemos la decisión correcta. Pero Dios no manipula a nadie, y no es manipulado por nadie con lágrimas ni con sentimientos. Dios es un Dios justo, y Dios nos pide que caminemos en justicia, que caminemos en verdad, que caminemos en rectitud de vida. Podemos leer lo que dice Romanos 8:1. Y ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero sigue diciendo: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O
O sea, las personas que han conocido al Señor, que están viviendo una verdadera vida cristiana y que no están dejándose arrastrar por el pecado ni por el mal a los deseos de la carne. Porque la Biblia también dice que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida eterna. Sansón fue manipulado por Dalila, Salomón por las mujeres, pero Dios no manipula a nadie ni es manipulado por nadie. Y Él nos manda a vivir en santidad, apartándonos de lo malo, apartándonos del pecado, para estar viviendo una vida conforme al deseo de Dios. Porque está escrito que la paga del pecado es la muerte, pero que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, en Romanos 6:23. Si realmente hemos nacido de nuevo y estamos viviendo la vida cristiana, no debemos consentir el pecado, ni en nosotros, ni en nuestros hijos, ni en los que habitan en nuestra casa. Recordemos, por esa razón murió el sacerdote Elí y sus 2 hijos. Primera de Samuel 4, 17 y 18. Ellos estaban viviendo y haciendo las cosas que desagradaban a Dios. Aún dicen que dormían con las mujeres en el templo. Y el pueblo veía todo eso y lo hablaron ante Elí, el sacerdote, el padre de ellos. Pero él los amonestó muy livianamente y no fue firme para echar fuera el pecado que ellos estaban introduciendo aún en la casa de Dios. Y Dios en el mismo día trajo las consecuencias de su pecado, porque Dios no quiere la muerte del impío. Dios quiere que el impío se arrepienta y le da la oportunidad, pero si no lo hace, las consecuencias de nuestros actos nos van a alcanzar. Y después nos vamos a estar llorando y diciendo, Señor, mira, porque Dios nos los advierte, Dios nos habla, Dios nos dice que no sigamos esa vida. Dios nos dice, mira, yo te mando que te esfuerces y seas valiente, vive la vida con valentía para servir al Señor. Hay que realmente vivir una vida santa, una vida piadosa, una vida apartada de lo malo. Así que no vamos a poder engañar a Dios. Y es importante que entendamos, no queremos ir contra Dios, ni tolerar el pecado. Por eso debemos pararnos firmes. Nosotros debemos tener una vida para Dios, un hogar donde se respire la santidad de Dios, donde nuestros hijos entiendan que deben alinearse a la palabra y no nosotros ser consentidores de ellos. Hay gente que dice, no, ellos están jóvenes, que se diviertan, que disfruten, y no saben que lo que están es propiciándoles a ellos su muerte y la condenación para sus vidas. Dios nos pide que seamos como Él. Dios es santo y nos pide que seamos santos como Él. Y Él viene por una iglesia sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Recordemos esto. Para los hombres siempre podemos sacar excusas, pero a Dios no lo podemos engañar, ni manipular, ni mover. Dios es verdadero y Dios conoce nuestros corazones. Dios no puede ser burlado y las mentiras y las excusas no tienen lugar delante de Dios. Al hombre lo podemos engañar, al hombre le podemos mentir, del hombre no podemos esconder, pero de Dios no. Por eso Dios nos revela su palabra y nos da a conocer perfectamente su voluntad, para que entendamos que tenemos que caminar como dice la palabra en Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Así que en nuestro corazón y en nuestras mentes debemos caminar en verdad y en santidad. ¿Y Dios tiene sentimientos? Sí que los tiene. Dios llora, Dios se ríe, Dios se goza, Dios ama, Dios cuida, protege.
Y eso lo hace una persona que realmente tiene sentimientos. Pero Dios no es sentimentalista. Lo que hemos dicho. No podemos manipular, no podemos engañar a Dios. Por tanto, seamos sinceros y transparentes y apartémonos de todo lo malo y vivamos para alegrar el corazón de nuestro Dios. Como dice la palabra en 3 de Juan, verso 4. ¿No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad? Hay hijos que realmente alegran el corazón de sus padres, pero hay otros que realmente también vemos cómo lo entristece. No seas tú uno de esos que entristezcan el corazón de Dios. Sé uno de esos que lo alegran, caminando conforme a la palabra, en obediencia, rechazando el mal, no consintiendo el pecado y viviendo una vida santa para Dios. Espero que esta palabra llegue a tu corazón como ha llegado al mío. Y que nosotros podamos cada día, como Dios le decía al pueblo de Israel, nos lo dice a nosotros, hacer senda derecha para nuestros pies. Y si hay algo que está torcido, debemos forzarlo a que entre al camino. Si hay alguna conducta, algún comportamiento de parte de nosotros que no es el correcto, debemos corregirlo. Si hay algo en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestros hijos que no está bien, debemos corregirlo por el bien de nosotros, por el bien de ellos, para que sus almas no se pierdan. Porque un día le vamos a tener que dar cuentas a Dios. Y Dios va a juzgar conforme a los hechos. Y esos hechos van a traer unas consecuencias, sean positivas o sean negativas, de acuerdo a nosotros lo hayamos vivido. Así que mi consejo es que nos acerquemos más al Señor. Procuremos vivir una vida santa, una vida que agrade al Señor. Te bendigo, amado hermano, y a los amigos que nos escuchan. Dios te da la oportunidad de vida. Acércate a Jesucristo. Cambia a través de Cristo y ten una vida diferente. Una vida para agradar a Dios en obediencia a su palabra. Una vida verdaderamente cristiana. Para que en el día de su venida o de tu partida al Señor puedas ser hallado justificado por Cristo, por su sangre, por su sacrificio. Les bendigo, les amo y les pido que puedan suscribirse a este Tu Canal Sin Frontera, que nos den un like, que toques la campanita para que cada vez que publiquemos un video, YouTube te notifique. Haz tus comentarios y si tienes alguna pregunta, queremos responderte. Dios te bendiga mucho. Reflexionemos sobre la palabra de Dios y busquemos esa presencia maravillosa de Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén.